Yo soy una agencia de soluciones de comunicación que tiene un ADN potente y diferencial en los medios. Y a partir de ahí, yo orquesto soluciones que convergen con el entorno de los medios para hacer más y más grande el ecosistema final. Pero yo sé cuál es mi corazón. Mi corazón es media porn. Y creo que aquí las marcas, si son capaces de generar esos espacios de encuentro donde realmente lo que prime no sea necesariamente hablar de tu producto o de tu servicio, sino generar un espacio para que realmente los consumidores puedan desarrollar sus pasiones, creo que ahí es donde la marca va a empezar a tener un rol muy diferencial. Y cuando lo que haces es dedicar tu tiempo, tu cariño y tu energía en rodearte de personas que sean mejor que tú, pero tienes que querer rodearte de gente que sea mejor que tú y tienes que querer hacer también mejor a los que te acompañan. Si quieres ser tú el mejor de la foto, pues qué viaje tan poco satisfactorio, ¿no? Podcast patrocinado por AdSoci. Hay personas que no solo entienden este sector, sino que lo hacen avanzar. Y aquí estuvo hace muy poco Marta Prieto Moreno, que fue espectacular, y nada más terminar dijo: la siguiente persona que tenéis que sentar aquí es Lucía, porque si os ha explotado la cabeza conmigo, no os podéis imaginar lo que es ella. Y yo, me lo había dicho varias personas, digo, necesito conocer a esta mujer, pero es que después de lo que yo he oído, de tu capacidad de... Espera, tranquilidad. No hagas el Estoy emocionada, estoy emocionada. Poco a poco, sí, porque si no vamos a hablar de conclusión. Esto es editable, ¿no? O sea, No es nada evitable. A mí, o sea, de esto suele pasar. Yo me vengo arriba, Antonio me corta y luego fluimos. es la mesa de venirse arriba. Es la mesa de venirse arriba. Total. Me has cortado la inspiración. Pero no, sigue. Ahora me tengo que poner a leer, en Vamos al plan, final. Vamos a ir poco a poco. No sabías dónde iba a ir. Dosifica. No, perdóname, me callo. A mi André, CEO. todo tuyo, todo tuyo. Todo mío. Sigue. Tenemos aquí a Lucía Álvarez, que es la Business and Operation Director en Mediabrand Studios, que es la parte de Content y Creative de IPG, que ahora nos contarás. Tiene una capacidad de liderar equipos increíble, tiene una dimensión que se escapa totalmente fuera de lo que estamos acostumbrados de ver, de maneras de hacer, de maneras de trabajar, increíble, y una capacidad de aportar valor desde dentro y desde fuera, que por lo poco que he escuchado, vamos a flipar. Entonces, llevar a Andrea a mi casa. Sí, me voy contigo al meeting point de Ponzano. Meeting point de Ponzano Sessions. A partir de ahí. Pero ha dejado de beber, Andrea. He dejado de beber. Sí, solo bebe agua y cafés. Sí, ya no tomo dulces. También. Así, también en la entrada queda fenomenal. Te doy las gracias por venir, te doy las gracias por la generosidad de estar aquí, del rato que nos has regalado antes, que era vamos a conocernos un poco, y a mí me has fascinado. Sí. Y tengo muchas ganas, tenemos poco tiempo porque nos hemos liado, pero vamos a intentar que os explote la cabeza como nos ha explotado a nosotros. Vale. Así que bienvenida, millones de gracias. Muchas gracias. Entonces, yo sí que estoy feliz de estar aquí. Qué bien lo estamos pasando. Qué bien lo estamos pasando, Qué bien lo estamos efectivamente. Sí. Oye, para calentar motores. Venga. Desde los que no tenemos ni idea de publicidad digital, ¿vale? Que este es el título, luego lo editaremos. Hay una cosa en el mundo que se llaman las agencias de medios, que hacen cosas muy interesantes, pero de repente aparece que en ese mundo de las agencias de medios hay un entorno que es creativo. Los que no conocen nada de la publicidad piensan las agencias de medios, pues esto distribuye la pasta, tal, no sé qué. Pero solo distribuyen la pasta. Se parece más a una empresa financiera que a una empresa de publicidad. Pero aparece en el mundo de la creación, de la creatividad. Cuéntanos un poco esto, cómo se organiza o de qué va. Bueno, a ver, al final yo creo que la suerte que tiene un sector tan diverso como el de los medios es la constante necesidad de renovación que tiene, por una cuestión de diferenciación. Entonces sí que es cierto que hace ya 10 años empieza a sobrevolar en la industria, porque yo he tenido la suerte de trabajar en grupos primos, porque aquí el sector nos hace grandes a todos y hay que abrazar a todos los grupos. Y nace la reflexión de cómo podemos aportar más capacidades y valor a nuestros clientes, que es el fin último de todo lo que hacemos. Nosotros desarrollamos una labor de servicio que se va enriqueciendo y como yo siempre digo, vas incorporando capas que pueden hacer que la experiencia de ese cliente y de esa marca pues al final sea más rica. Además también no solo lo digo yo, sino que si leemos los informes de Scopen van apuntando cómo la tendencia que había antes a separar especialidades cada vez se va evolucionando hacia la necesidad de integrarlas. O sea, cuando antes un anunciante promedio te decía yo trabajo con 10 agencias porque tengo la que hace muy bien creatividad, la que hace muy bien PR, la que hace muy bien media, la que se encuentra ante tal
atomización de socios y de Vale. partners que necesita un compañero que le dé una mirada única. Vale. Para mí lo que tiene sentido y el porqué de integrar capacidades es por poder planear y tener un foco mucho más panorámico de lo que nosotros llamamos una solución de comunicación. Vale. O sea, yo no puedo trabajar tu marca desde una perspectiva integral si no soy capaz de entender todas las áreas que convergen en esa experiencia de comunicación. Vale. Entonces, si tienes esto en mente, si vas escuchando lo que te pide tu cliente y si vas entendiendo además cómo incorporar valor dentro de la industria, vas tomando la decisión de, con mayor o menor escala, incorporar otras capacidades. Vale. ¿Cómo hacemos nosotros el viaje de incorporar áreas creativas? Nosotros tenemos, de hecho, in-house, un equipo creativo de más de 15 personas, con figuras que vienen del mundo nativo de la creatividad, es decir, puristas de agencias. Vale. Yo tengo un pasado De agencias creativas. súper creativos y yo vengo, Vale. mis inicios son de agencia pura creativa, estuve en La Despensa, que hay pocas agencias más punkis en este Total. sector. Y para nosotros lo importante es tratar de hacer un equilibrio en el que capacidades muy diferentes, Vale. como son la ideación, sean capaces de encontrar un equilibrio y sean capaces de co-crear. Y es complejo porque al final las dinámicas de las agencias especialistas son muy diferentes de las dinámicas de las agencias que promueven la integración. Pero yo creo que lo que siempre funciona y es entender el rol que cada uno desempeña. Vale. Entonces, cuando nosotros tenemos un cliente y hacemos esa mirada de múltiples prismas de un cliente, un perfil creativo tiene que entender que entra en la reunión para construir en algo que es parte del todo. Vale. Y algo que nos pasa mucho culturalmente es que muchos perfiles que venían de creatividad o venían de influencia o venían de producción te decían, es que yo antes venía de un sitio en el que yo era el principio y el fin Ya. de un proyecto. Y ahora el cambio sustancial es que formas parte de algo mucho más grande, en el que tú eres alguien que contribuye, pero no eres la única voz. Vale. O sea, no tienes que empastar piezas diferentes, sino que es una sola pieza. Eso es. Habéis conseguido que eso sea una sola Eso pieza. es, porque si no, Vale. no funciona. Entonces, nosotros hemos traído muchos perfiles creativos que primero entienden al ecosistema al que se incorporan. Te incorporas a un ecosistema en el que tú vienes a ser una pieza de algo mucho más bonito y mucho más escalable. Vale. Y lo que vienes es desde tu talento y tu capacidad, a co-crear con otros perfiles de cara a hacer mejores a nuestros clientes. Vale. ¿Y esto cómo se...? O sea, lo de empastar unidades diferentes, muchas veces, al final, quien tiene que empastar es quien conoce al cliente. En vuestro caso ya no es una sola persona la que conoce al cliente, sino que todos tienen que conocer al cliente porque todos están al unísono. Entonces, dos preguntas. Uno, ¿eso cómo se articula en una relación con un anunciante? ¿Cómo lo articuláis? ¿Y cómo conseguís que no todo el mundo quiera crear su historia, sino la historia del cliente? Primero, ¿cómo se organiza? Y luego, ¿cómo consigues que no cada uno quiera montar su película, sino que se monte la película del cliente? Vale, pues el cómo se organiza es diseñando lo que nosotros llamamos un sistema de intimidad con los clientes. O sea, al final nosotros, en IPG Media Brands cooperamos como todas las agencias, tenemos agencias y a nosotros nos gusta decir que son rutas de experiencia hacia el cliente, porque al final lo que hacen es conectar talento y personas. Entonces tú tienes distintas agencias que albergan clientes. Nosotros lo que hacemos es infiltrar nuestras capacidades en esas agencias. Y el punto de partida es la generosidad absoluta. Vale. O sea, porque si yo espero integrar talento, porque eso solo va a llevar una contrapartida, que la lleva, Ya. no va a salir bien la foto. Entonces, yo tengo que ser capaz de los perfiles de cuentas que operan dentro de la experiencia del cliente y que dirigen y lideran la experiencia del cliente, tengan sus perfiles espejo, como Vale. yo te creo una estructura espejo que sabe cómo diseñar esa solución final. Y cuando tú tienes una estructura espejo y has detectado la necesidad del cliente, pero has incorporado a otros perfiles a las conversaciones, a los briefings, se empieza el fenómeno de la doble y la triple detección de oportunidad. Vale. Entonces, cuando esos perfiles empiezan a detectar también las oportunidades, es cuando se siguen incorporando más capacidades. Y tú puedes tener un cliente que te permita tener una elasticidad de servicios de 10. Vale. Por ejemplo, ¿no? para aterrizar Sí. soluciones. Tengo ya la siguiente pregunta que te voy a hacer, o sea, que imagínate. Codorniu. Codorniu es uno de
todos nuestros clientes son súper queridos, ¿eh? Vamos a ir usando para ejemplificar casos que estresan la solución. Vale. Nosotros con CoreNew somos su compañero, su socio, entendemos el rol que desempeñamos, ellos tienen una agencia creativa, nosotros, insisto, partimos de una cultura de colaboración radical, con lo cual entendemos cómo va a ser esa mesa para facilitarle la vida a nuestro cliente, pero trabajamos con ellos en soluciones que poco tienen que ver a priori con un desarrollo media. Vale. Nosotros trabajamos desde un enriquecimiento non-media. Nosotros creamos con ellos soluciones de embajadores de influencia. Nosotros trabajamos con ellos la co-creación de activos de contenido, como es podcast. Nosotros trabajamos con ellos el desarrollo de experiencias. Y eso solo se consigue cuando tú pusiste en una misma mesa a distintos perfiles a construir. Vale. Pero una cosa, y te devuelvo la palabra, ¿el brief desde dónde te llega? ¿Te llega desde dentro de la agencia? ¿A vuestra unidad llega cliente directo? O sea, ¿cómo trabajáis esa parte? Pues esa parte se trabaja en función de lo que sea mejor para el cliente y lo que sea mejor para el negocio, porque yo creo que es incorrecto tener una única solución o tratar de ser estrictos. O sea, nosotros somos súper flexibles y eso es lo que hace que las cosas funcionen. Entonces, lo primero, mi cliente, ¿qué necesita? Una interlocución única. Si no, mi cliente, ¿qué prefiere? Una mirada coral, prefiere retar el briefing, se siente muy confortable con un briefing internacional que, por favor, no me lo retes, que me cala del pulpo. Ya. Entonces, una vez... A ti te mola que retarlo, ¿eh? A mí a nosotros lo que Hombre, nos gusta que nos es... reten también mola, ¿eh? Claro. A nosotros también Bueno. lo que nos gusta es, y de verdad, y es que yo creo que esto siempre funciona porque al final todos somos personas que reportamos a alguien y que tenemos que sentirnos muy cómodos a final de año. Entonces, cuando tú haces que tu cliente se sienta cómodo, y yo eso lo digo muchas veces, y tú me decías, y te conecto otra idea de cómo haces que la gente no quiera hablar de su libro, Ya. que es muy habitual y máxime en Ya. perfiles que vienen de otros entornos y que tienen Ya. otras capacidades. Porque cuando la gente solo quiere hablar de su libro, al final no acaba hablando del libro de la marca, que es del que hay que hablar. Total. Entonces, culturalmente, cuando tú generas un entorno en el que se premia la ausencia del ego, se promueve la integración de capacidades, pero tú tienes... en un mercado que no tiene nada que ver con eso. y en Pero una tú industria- Ya. tienes que querer, o sea, y a mí me gusta también en ese sentido ser muy claro, porque no es verdad que tú no puedas condicionar el sistema. No es verdad que tú no puedas tener un impacto en la cultura de las personas. No es verdad que tú no puedas reprimir ciertas conductas y por contra potenciar exponencialmente otras. No es verdad. Es que esa es la pregunta que te quería hacer. O sea, tú has hablado de generosidad, has hablado de relación con clientes, que se puede hablar de servicio, pero ¿cómo puedes trabajar el servicio? Me estoy metiendo en un pozo. Dale. No sé, en un melón, no sé Al cómo fondo. se llama esto. ¿Cómo puedes dar servicio sin ser servil? ¿Vale? Porque en este mundo es muy fácil llevarte a... El Me servilismo, pides una cosa y yo sí. te lo doy, entonces puede ser más o menos senior, pero acaba siendo servil, entonces por todo, por procedimiento, por historias, por no sé qué, por cultura, por lo que sea. Entonces, claro, tú te estás metiendo, os metéis en unos charcos en el que yo quiero romper el status quo. Queréis romper el status quo, ya Sí. sea porque sois una agencia de medios, pero queréis hablar de otra manera diferente, porque vais a competir con agencias creativas que son primos hermanos vuestros en muchos casos, y tu manera de hablar al cliente es totalmente diferente. Tiene que ser diferente, que es de socios, pero de verdad. O sea, yo te voy a contar cosas que a lo mejor no se oyen en la vida, ¿no? Porque los de medios te cuentan una película, los de creatividad te cuentan otra, pero yo no quiero ser servil, yo no quiero decirte no, porque quiero ser disruptivo, o sea, disruptivo, no sé si es la palabra, pero quiero romper la relación, o sea, queremos romper el status quo de tu marca en el mercado, ¿no? Pues eso como ese seniority, esa manera de hablar al cliente, que entiendo por lo que estás contando y por lo que nos has contado antes, queréis incorporar en vuestro caso, la tenéis incorporada, ¿cómo se llega a eso? Pues yo creo que se llega con la certeza de que tu propuesta de valor te permite tener otra relación con tu cliente. Pero tienes que tener una muy buena propuesta de valor. Ya. Porque si no, no tienes la capacidad de entablar una conversación Ya. frontal. Ya. Entonces creo que algo de lo que adolecemos muchas veces es una propuesta de valor diferencial. Entonces, si ese es el caso, estás bajo la demanda de un cliente. No estás diseñando un camino de negocio de la mano. Entonces, cuando tú te posicionas con tu cliente, Ya. con una propuesta de valor que busca hacerle mejor, que busca hacerle crecer, que busca darle la mano y no buscar, porque aparte a mí esto siempre huyo de los lugares comunes de
hay que ser disruptivo, hay que Ya. ser lo mejor que uno tiene que ser para lo que cada uno necesita. Y Ya. ahí es donde estará el acierto. Entonces, cuando tú tienes una propuesta de valor real, que se ancla no solo en una visión, no solo en una mirada, sino en un acompañamiento de talento, de capacidad, de operación, de estructura. Has dicho una frase que es brutal, es hacerle mejor. Cuando tú haces eso y es real que lo tienes, cuando tú lo tienes, tú estableces un marco relacional en el que el servilismo no entra. Pero porque el marco relacional que tienes como socio es un marco en el que se co-crea y se trabaja. Entonces, cuando tienes miedo de que un cliente, porque esto está, porque tampoco hagamos aquí como si no fuera tónica habitual Ya. ese tipo de dinámicas, de nuevo es cultura. Si tú tienes una cultura del miedo, la gente crea que si sirve lo hace bien, si sirves no lo haces bien, si aportas valor lo haces bien. Vale. Entonces no tiene nada que ver. Entonces si tú culturalmente le pides a tu gente que dé un gran servicio, te habrás perdido por el camino la capacidad de que desarrollen autonomía, de que tengan capacidades, de que crezcan y se desarrollen. Y al cliente tendrás con él una relación muy cortoplacista. Ya. Porque en el momento en el que contractualmente lo que hemos venido a debatir a la mesa se acabe, yo no tendré ninguna forma de seguir trabajando contigo. Nosotros tenemos como base, cuando tenemos un cliente, identificar barreras de salida. Pero barreras de salida positivas. Entonces Sí. tú le dices, a mí me une contigo un contrato. Tú y yo hemos cerrado un scope de servicios que nos van a acompañar 3, 5, Y el que nos tiempo van a dar de sea. comer a todos. Y que vamos a estar felices, idealmente, Sí. hay un equipo asociado y pues trataremos de que ese talento sea el mejor, si no, buscaremos cómo hacerlo crecer. Pero a partir de que empezamos a trabajar tú y yo juntos, Vale. yo como genero un ecosistema de valor que me blinde todas las barreras de salida. Y eso significa dar más. Y eso significa que si en tu contrato Te pone voy que a haces hacer una siguiente 3 pregunta. cosas, Andrea, te estoy pisando. Claro. Ya sigo, y sí, que sí. claro. Hoy te regalo, hoy le he Pero dicho que me va a sentar para atrás ante- y va a escuchar. Antes hablábamos de lo complicado que es liderar esto y que te equivocas todos los días. Sí. Pero fíjate, tú ofreces una serie de servicios, ofrecéis una serie de servicios, de oportunidades, no sé qué, casi todo en entornos no comunes, o, ¿no? ¿Cómo gestionas? Sí. ¿Cómo gestionas los errores, las cagadas del equipo en un entorno en el que de lo que se trata es de cagarla? ¿Vale? Porque no estás haciendo el mismo plan de medios o no estás haciendo la misma campaña. El plan es, quiero ofrecer cosas diferentes, quiero hacerle mejor, quiero arriesgarme, quiero tirarme al vacío. ¿Cómo gestionas el que, chicos, si la cagamos no pasa nada, seguimos? Bueno, es que Y, tienes no, que... y que no sea una palabra vacía. No, pero es que tienes que tener la convicción de que no pasa nada. Mira, durante muchísimos años trabajábamos con Prime Video, yo estaba en toda la parte de como directora de innovación y a mí me gustaba mucho porque era un cliente que siempre cuando nos sentábamos a hacer como el meeting anual nos decía, oye, ¿qué os parece si dentro de los compromisos que hacemos este año, uno de ellos es al menos una vez equivocarnos juntos, pero, o sea, que se note, ¿sabes? Porque si no cometemos ningún error juntos, es que no habremos agitado nada. Ya. Es que no habremos querido ser mejores. Es que... Pero, e insisto, y es una decisión súper personal del cliente y tiene que ser un pacto y un compromiso. Vale. O sea, si vamos juntos a diseñar escenarios que no existen, ambos asumimos la certeza de la fricción, la certeza de que habrá cosas que podamos gestionar y en otras tendremos que confiar. O sea, es decir, si vamos a hacer algo que antes no se ha hecho, los dos establecemos un pacto. Pero mi cliente se tiene que sentir súper confortable con esa dinámica. Tiene que ser una dinámica compartida. Porque si no es una dinámica compartida, no pasa nada. Pero yo no me voy aquí a asumir ningún Claro, riesgo. eso es, que sí, eso es. Pero entonces por es eso, fácil. y no porque pasa al final nada. paga alguien, al final la historia la paga alguien. Bueno, y lo último que quieres además es que la gente sufra si estamos para ser Ya, felices. ya. Entonces, no pasa nada si no quieres que hagamos algo que no has hecho antes. Está bien que vayamos Ya. escalando gradualmente nuestra relación, pero por eso te digo que yo creo que siempre esto tiene que ser, eso es personas comprometiéndose con personas. Entonces, yo me puedo comprometer con mi equipo y puedo asumir con ellos, y lo hago de hecho, que no pasa nada si se equivocan, Vale. porque como el podcast famoso saldrán mejores Sí. y serán mejores, pero yo tengo que tener una cultura organizativa que me permite equivocarme, que la tengo, y tengo que tener una cultura con mi cliente que me permite también hacerlo. Ya.
Necesito rebobinar. Tira. Necesito Tira, rebobinar. porque estamos entrando en un... O sea, me gustaría, antes de seguir, porque estamos aquí y Vamos me a gustaría volver a esa bajar un poco aquí y Vamos a volver a esa conversación. indagar un poco en la propuesta de valor de MediaBrand de Content Studio, de qué hacéis. O sea, nos hemos ido a cómo, pero me gustaría como que tengamos muy claro qué pasa detrás, porque creo que es una unidad muy diferente al resto de agencias que hay. Creo que estáis apostando mucho por hacer las cosas diferentes y creo que merece la pena que aprendamos, ¿no? Los que no tenemos idea cómo estáis haciendo las cosas. Vale, a ver, nosotros siempre empezamos la conversación diciendo que somos súper orgullosos media born. O sea, porque yo creo que no hay nada peor que, bueno, para mí, humildemente no hay nada peor que uno Oye, es tu parezca- podcast, puedes decir lo que te dé la gana. Que uno parezca que quiere ser algo que no es, ¿no? O sea, es decir, yo no soy una agencia creativa y no pretendo serlo. Yo no soy una agencia de influencia y no pretendo serlo. O sea, yo no soy una agencia de producción de experiencias y no pretendo serlo. Yo soy una agencia de soluciones de comunicación que tiene un ADN potente y diferencial en los medios. Y a partir de ahí, yo orquesto soluciones que convergen con el entorno de los medios para hacer más y más grande el ecosistema final. Pero yo sé cuál es mi corazón. Mi corazón es media porn. Y a partir de ahí, yo intercalo capas de creación de contenido, intercalo capas de soluciones con creadores, intercalo capas de social, intercalo capas de experience, partnerships, eventos, música, territorios. O sea, nosotros vamos enriqueciendo una foto en la que al final, y yo creo que Marta hablaría mucho de esto porque es fundamental, y el otro día damos una clase y lo decíamos, para mí lo interesante es cuando tú tienes un activo, o mi cliente tiene un activo, ver cómo luego lo puedes amplificar y lo puedes distribuir y lo puedes hacer más grande. Entonces, creo que al final la foto empieza y termina con una solución que está conectada al ecosistema de medios. Y eso es sano para la distribución del propio activo y eso es lo que le hace ganar escala. Entonces, yo te puedo crear, voy a estar con mi cliente, con Henkel, creando unas experiencias en La Fresh, con 2Js, haciendo partnerships que entren en otros territorios, que exploren la música, que exploren... Pero una vez que yo diseñe esos activos con creadores, yo luego tengo que darles escala. Y algo que hacemos muy de las agencias de medios, que sí somos eso, en nuestra esencia, es escalar activos y hacer que viajen y lleguen a las personas. Entonces, en ese sentido nosotros siempre, por eso decimos que somos una arquitectura abierta, porque co-creamos con todas las agencias y nosotros ni canibalizamos ni sustituimos, incorporamos, porque hay espacio para todos. Entonces, desde MediaBrand Content Studio, desde IPG transversal, lo que hacemos es, nosotros somos un equipo de 50 personas en casa, que equilibran una parte de relación con el cliente y luego que equilibran una parte de especialidad, creatividad, production and experience, influence, social, entertainment, y lo que hacen es ir incorporándose a la necesidad original para ir haciéndola crecer. Y en todo esto, ¿dónde estará la conversación? Pues mira, hay una conversación que a mí me parece que va a volver. Yo al final, o sea, ¿y por qué vuelvo aquí? Yo empecé en social. O sea, mis principios fueron en los inicios de social media y o sea, te voy a decir madre fundadora porque en el 2009 éramos 5. O sea, que es que tú hablabas en Facebook, ¿sabes? De hecho, mi madre, yo siempre me río porque mi madre, cuando yo era community manager, como que hablaba, yo sabía que era ella, claro, porque veía su nombre. Y entonces ponía, ojalá comprarme un mini. Y yo como, mamá, deja de escribir, porque todas sabemos que no te vas a comprar un mini, ¿sabes? Era como, señor Pepsi. Y yo, mamá, o sea, ¿puedes por favor dejar de escribir en el muro de Pepsi? O sea, pero eres tú, ¿no? Y yo, sí soy yo, pero no puedes hablar. Puedes hablar conmigo por teléfono, mamá, claro, no hace falta que me escribas por era Facebook. Era 2010, ¿sabes? Y a mí fíjate que hubo mucha gente que me dijo en el 2011, ¡joy, qué pena!, ¿no?, que te dediques a esto de las redes sociales que va a desaparecer, ¿no? ¿No te da miedo? ¿Qué dices? Y yo como, bueno, es que miedo en esta vida no me da nada. Pero, porque empezaba la publicidad, o sea, siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahora ha evolucionado de forma muy interesante cómo es el rol que tienen las marcas y por extensión los que tratamos de acompañar a las marcas a la hora de tratar de formar parte del nuevo entorno digital de las redes, las comunidades, los nichos. Es un tema que seguro exploro muchísimo Marta, por eso quiero ser complementaria con ella, pero
a mí me parece apasionante cómo hemos llegado a un momento de la comunicación en el que la marca tiene más valor cuando es curadora y contributor que cuando es la dueña de la foto. Y creo que eso nos enseña, como industria, nos da mucha humildad a la hora de entender la predominancia de nuestros roles, ¿no? Porque antes las marcas eran las únicas que creaban, las marcas eran las únicas que comunicaban, las marcas eran las que más sabían de todo. Y sin embargo ahora es como, no te líes, pero si ni los datos son tuyos, mi vida. Pero si la conversación tampoco la lideras tú. Pero si la conversación, o sea, ahora la clave no es cómo yo lidero, la clave es cómo yo soy capaz de unirme. Entonces, creo que ese cambio también de perspectiva hace que tú, cuando te planteas una acción de comunicación, lo tienes que hacer desde un prisma muy diferente. O sea, lo tienes que hacer desde, uno, cómo contribuyo. O sea, ya no va de, yo voy a crear algo y a ver la gente cómo reacciona, o no. Yeah. Cómo contribuyes. Dos, cómo generas, esto también lo hablábamos el otro día, a mí también me parece muy importante. Y va a ocurrir más y se va a estresar. Y es un tema sociológico, o sea, y es un tema también económico. O sea, la gente cada vez vive en casas más pequeñas, la gente cada vez le cuesta mucho más desarrollarse y desarrollar su tiempo en espacios que realmente trabajen en lo que ellos valoran, en lo que puedan desarrollar sus pasiones. Y creo que aquí las marcas, si son capaces de generar esos espacios de encuentro donde realmente lo que prime no sea necesariamente hablar de tu producto o de tu servicio, sino generar un espacio para que realmente los consumidores puedan desarrollar sus pasiones, creo que ahí es donde la marca va a empezar a tener un rol muy diferencial. Yeah. Son apuestas que no son cortoplacistas, son apuestas de medio o largo plazo, pero para mí son apuestas en las que realmente es capaz de ir construyendo un impacto en la vida de las personas. Estás hablando de lo que nosotros llevamos hablando muchos años, que lo escribió David Ugarte en un libro que se llama El poder de las redes, que quien no se lo haya leído ya está tardando, pero que la mayoría se lo han leído. Porque se lo has regalado a todos, además. Es que es un libro que es como básico para nosotros, porque es nuestra manera de entender las comunidades, las redes sociales. Te lo recomiendo. Es un libro de los 90 o 90 y pico. El poder de las redes, de cómo se conforman las redes, y que estoy totalmente convencido de lo que tú estás diciendo, y estamos volviendo a eso. Sí. Porque o vuelves a eso o no eres. Porque se atomiza todo tanto, los grandes medios ya no existen, las coberturas ya no existen, existen otras cosas, y las marcas o construyen o son capaces de... Bueno, no voy a meter una chapa. Eres tú la que tiene que meter la chapa. Una chaparraca. Sí, no pienso. Estoy contigo, te lo he comprado al 1000%. Me encanta tu acercamiento en ese sentido. De hecho, cuando has dicho que la marca tiene que ser curadora y contributor, ¿no? En esto, ¿has conseguido convencer a algún anunciante en esto? En esta película, porque hay cosas, y ves ambientes, ves entornos, ves sitios donde las marcas pretenden hacer esto, pero no se terminan de atrever. Bueno, o sea, yo creo, como todo, lo interesante sé que es una pregunta complicada, ¿eh? No, pero yo creo que, o sea, podemos arrojar ejemplos para aterrizarle, que no se nos quede desde arriba. Primero, yo creo que hay gradientes. Entonces, tú puedes elegir, y justo lo hablaba, porque es que hemos estado dando clase toda esta semana en nuestro programa Cuña IPG Media Brands, en nuestro programa Mabex. Sí. Hemos estado formando hoy. Y, ¿es interno o externo? Es interno. Es para es para la parte de skills del talento interno. Y hablando y me decían mucho, pero oye Lu, pero todo el tema de la curación y de ser un contributor, ¿cómo lo hago, no? Y yo les decía, pues lo primero es trabajar con tu cliente en la certeza de que tú como marca no tienes por qué ser la dueña de todo, ni tienes por qué ser la que más legitimidad tenga en todos los territorios convergentes a tu especialidad. Si eres una marca de seguros, puedes tener un expertise maravilloso en seguros, pero puedes incorporarte a otros territorios co-creando con terceros. Vale. No tienes que ser quien más sepa de todas las áreas que te rodean. No tienes que, si eres una marca de nutrición infantil, como son de los que tenemos, no tienes que ser la única que hable de educación temprana. Puedes asociarte con terceros. Y creo que cuando tú como marca abres la posibilidad de co-crear, vale,
es cuando realmente enriqueces la foto para quien te tiene que escuchar, que es el consumidor. O sea, y no nos engañemos, a nosotros, o decimos el consumidor, como si fuese un ente abstracto, nosotros somos consumidores. No me interesa necesariamente lo que tengas que decir porque lleve tu firma. Me interesa cuando eres capaz de aportarme valor con gente a la que quiero escuchar. Me interesa cuando me acercas otras miradas. Y me interesa mucho más, ya que que vayas a invertir tu presupuesto como marca en facilitarme el acceso a espacios donde yo me pueda desarrollar y no solo tenga que hablar contigo. Yeah. Entonces, si por ejemplo nosotros creamos un activo de contenido y la marca entiende que su papel no es que el contenido hable de ella, sino ofrecer una experiencia de entretenimiento, tú no te preocupes que tu impronta permea en el activo, pero el activo no tiene que hablar de ti. Pero sin embargo, una vez que has ofrecido esa experiencia de entretenimiento, la intimidad que vas a tener y la relación que vas a tener va a ser muchísimo más duradera. Yeah. Vuelves otra vez al mismo mensaje que antes y que es cultural totalmente, que es hacerle mejor. Por lo menos es la sensación que da, ¿no? Que es algo como que tenéis metido en el ADN, o sea, que lo tenéis enchufado en vena. En las venas. Y que no es solamente un tema... Sí. O sea, es que lo hacéis en todo, o sea... Lo dices en la curación, en la creación, en la relación con la gente, pero hacia porque adentro, nosotros decimos, y lo hablábamos antes en nuestro café con jamón serrano y frambuesas, pero te lo tienes que creer. Ibérico. Jamón ibérico, por favor. Jamón ibérico. Bueno, o sea, vale, pues voy... Tenemos 5 minutos. Venga, hacemos un cierre cultural, Venga. que sabes que es lo que más me gusta. Me encanta. Nosotros cuando hablamos de cómo es nuestra cultura, y antes acuñábamos el término, decimos que somos una arquitectura abierta que habla de la radical colaboración sin complejos. Total. Y cuando tú partes de la premisa de que solo estás para ser una parte más de un conjunto, cuando tú trabajas sabiendo que solo desde la radical colaboración el resultado será mejor que el de uno, y cuando lo que haces es dedicar tu tiempo, tu cariño y tu energía en rodearte de personas que sean mejor que tú, pero tienes que querer rodearte de gente que sea mejor que tú y tienes que querer hacer también mejor a los que te acompañan. Si quieres ser tú el mejor de la foto, pues qué viaje tan poco satisfactorio, ¿no? Entonces nosotros culturalmente, y ya no solo en Media Brands Content Studio, sino en IPG Media Brands, partimos de la riqueza de la convergencia y partimos de la riqueza de que nos van a hacer mejores y partimos de la riqueza de que co-creamos con nuestros clientes e invitamos a todo el mundo a la mesa, que es algo muy poco habitual. Nosotros no nos sentimos amenazados porque haya 5 agencias en la mesa del cliente, solo faltaba, y qué suerte que voy a aprender de 5 más en la mesa. Nosotros no... O sea, hay algo que también es muy cultural y es la necesidad constante de capturar todas las líneas que hay sobre una mesa, ¿no? Que sobrevuelan. Y yo no comparto esa forma de canibalizar. O sea, si tú haces fenomenal la tecnología, yo no quiero quitarte tu tecnología. Yo quiero invitarte a mi mesa para que tú pongas tu tecnología, pero es la tuya. Ya. Y yo voy a decir tu nombre. Pero Lucía, hay una cosa ahí que es brutal y a mí lo decíamos antes en el café, que tiene que ver con la confianza. ¿Hasta qué punto confiáis? Absolutamente. Ya. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa también muy interesante, que es cuando hay una ausencia de la cultura del miedo y hay una cultura de la libertad y de la confianza, tú te sientes cómodo co-creando. Tú te sientes cómodo siendo honesto con tu cliente. Tú te sientes cómodo teniendo esas conversaciones. Entonces, no necesitas quedártelo todo para ti. No necesitas aglutinar el conocimiento. No, al contrario, eres expansivo. Eres convergente, eres descentralizado, porque sabes que ahí es donde está la riqueza. Y eso ya lo hablamos por ejemplo, y no lo hemos tocado, pero el tema de la inteligencia artificial. Digamos, es que qué bonito es el término de la singularidad que acuña la fusión de toda la inteligencia aportada por la IA, pero de toda la capacidad y el talento que tenemos las personas, ¿no? Entonces, cuando abrazas el cambio y no lo temes, pues pasan estas cosas. Entonces nosotros somos una cultura de abrazar el cambio. ¿No te puedes quedar un rato con más? Alegría. ¿No te puedes quedar un rato más? Otro día vengo al aperitivo. Otro día una mau y aceitunas. Me lo apunto. Eso es. Oye, nos quedan unos minutillos, chicos. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntilla. O sea, esto era
Esas son unas hojas Esas son fantásticas unas hojas para tomar fantásticas notas. para Para grabar tomar un notas. segundo episodio. O sea, ¿Alguien quiere hacer alguna preguntilla? Previously. por favor, que alguien haga una pregunta de Insights. No, dar la enhorabuena. O que alguien diga lo que le apetezca. Dar la enhorabuena, porque es una pasada escucharte. Escuchar a Marta, escucharte a ti. O sea, es como detrás de toda una empresa compleja, al final lo que cuentas son las personas. Y aquí somos muy de personas también. Entonces mola traerte a tu casa también a hablar a la gente que en este mundo que no es nada fácil, es súper competitivo escucharte. O sea que enhorabuena. No, y bueno, mil gracias por nada. la generosidad, como decía Andrea. Sí, de contar. Gracias, o sea, es que es lo que pasa, que es mucho más fácil la vida cuando va de personas, ¿eh? Total. Es que qué ganas de complicarse, innecesarias. O sea, cuando no va de ti, sino va de los demás, qué fácil es todo. Sí, pero qué gusto. O sea, me quedo con ganas. O sea, Bueno, pero se tiene que ir. Tiene ha una sido reunión increíble, y se va a sí. acabar. Sí, Se ha sido acaba. nuestra culpa. En verdad ha Se sido acaba. nuestra culpa por No, robar pero lo hemos más tiempo en el disfrutado. tren, pero ha sido increíble. Claro, pero si lo hemos Siento. disfrutado muchísimo. Lo digo Claro. por los que se han quedado sin escucharte más. Yo, Bueno, vamos, nada. Ya. hoy me llevo un regalo doble, el Nada, pre, hoy el estamos podcast. todos regalados, que es lo importante. Sí, Pero- millones de gracias. A Millones de vosotros. gracias. Y enhorabuena, Sí. enhorabuena. Nada, gracias a vosotros, que vosotros sí que sabéis hacer sentirse a la gente como en casa. Con el jamón ese tan rico que... Bueno, no, y que, pero que, Ya, pero es que que cuando la gente que comparte mesa también comparte mirada, Es una gozada. pues todo es una sale gozada, bien. es una gozada. Millones de gracias. A vosotros. Millones de gracias por todo. Nos hemos quedado con mogollón de cosas del tintero, pero nos da lo mismo.